Aprobación. Compartiendo pantalla. Listo. ¿Ya ven la pantalla, señores? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a continuar entonces. No alcanzamos a terminar este ejercicio que estábamos haciendo, que correspondía al ejercicio, bueno, al tema más bien, la sesión anterior. Vamos a terminar de verlo, que era el tema de la sesión anterior correspondiente a el tema de constructores, getters y setters, ¿sí? Más exactamente al tema de sobrecarga de constructores, que vamos a aprender a hacer una sobrecarga de constructores, y al uso de los métodos setters y getters de una clase. Bueno, ¿qué estábamos haciendo? Para recopilar aquí, estábamos haciendo un pequeño programa, ¿cierto? Que nos pidiese 3 notas y el nombre de un estudiante, ¿sí? Estábamos haciendo ese pequeño programa. Nos iba a pedir 3 notas y el nombre de un estudiante. Por acá habíamos alcanzado a hacer la definición de las variables, cargar unos datos que ya lo estábamos haciendo mezclado, desde aquí pidiendo los datos, ¿cierto? Y el objetivo de ese programa es calcular el promedio de esas notas, ¿sí? Pero utilizando el concepto o el paradigma de programación orientada a objetos. De lo que ya vimos en la clase 1, que era clases, objetos y encapsulamiento, que recordando que era el encapsulamiento, pues esa forma en que todo lo que fuese público de esa clase lo podía yo encapsular en la creación de un objeto, ¿cierto? Para poderlo tener disponible y utilizarlo fácilmente cada vez que yo requiera, ¿cierto? Para encapsularon allá todos esos métodos de esa clase, ¿sí? Bueno, concepto de clase, concepto de objeto, y estamos tratando de terminar acá el concepto de sobrecarga de constructores y los métodos setters y getters que debe tener una clase, ¿sí? Que debe tener una clase. Bueno, entonces ese programita venía haciéndonos hasta el momento un pequeño promedio de notas, pero ya no habíamos hecho unos métodos dentro de la clase estudiante. Si analizamos la clase estudiantes, habíamos hecho un atributo de tipo string, llamado nombre, pero de nivel de acceso público, uno de nota 1, nota 2 y nota 3 de tipo doublet, pero también el nivel de acceso público. Habíamos creado por acá nuestro constructor con el mensaje que nos permite ver que creamos un objeto, ¿cierto? Un método por aquí para calcular la definitiva, que simplemente era la suma del atributo nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido en 3, y que retornaba esa definitiva, una variable de tipo doble. Y habíamos aprendido a cargar, ¿cierto?, los métodos getters and setters, ¿sí?, de cada atributo de la clase. Ahí los aprendimos a generar. Lo vuelvo y lo repito por si no se acuerdan. Voy a borrar por aquí, borro por acá, le digo insertar code nuevamente, o al más la combinación insert, listo, getters and setters, y seleccionaba todos mis atributos de la clase. Perfecto, y le decía generar. ¿Listo? Bueno, ahí los tenemos. Ahí está. Perfecto. Por cada getter, perdón, por cada atributo tengo un getter y tengo un setter, ¿cierto? Lo mismo aquí, getNota, setNota. Y recordábamos que los métodos getters nos permitían mostrar el valor que tiene el atributo de la clase actual. Por ejemplo, el valor de la nota 1, yo lo puedo mirar a través de utilizar ese método getter, o si quería modificar el valor de ese atributo, pues utilizaba el método setter, ¿cierto? O set, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar. Hasta acá habíamos hecho esa clase, no habíamos hecho nada más. Y en la clase principal, pues habíamos pedido por teclado cada valor, el nombre del estudiante, y lo que hicimos fue, a través de la instancia del objeto con de la clase estudiantes, llamar punto nombre, que el atributo, y almacenar directamente lo que se pide por teclado en ese atributo, ¿sí? Eso fue lo que hicimos. Lo mismo nota 1, nota 2, nota 3,
Y de esa manera podíamos ejecutar nuestro programa, digitar acá las notas 5, 5, 5 y darnos el promedio. Perfecto, ¿cierto? Pero bueno, lo que acabamos de hacer está mal hecho, ¿cierto? Eso es algo que no se debe permitir hacer. Lo uno por niveles de seguridad, lo otro por calidad de desarrollo de software, ¿cierto? No debemos permitir que los atributos de la clase estén expuestos a un nivel de acceso público. O sea, que yo pueda acceder así, mi objeto.nombre. No, eso no debería estar permitido. En consecuencia de eso, de que esto no debería estar permitido, fue que nace el concepto de utilizar los métodos getters y setters, ¿sí? De utilizar los métodos getters y setters, ¿sí? Por eso nace eso, para que esto no se acceda de esta manera, sino a través de los métodos de la clase que ya cargué, ¿cierto? Tal cual, sin necesidad de exponer mi clase a que estos elementos sean de tipo público, ¿cierto? O sea, los atributos o propiedades de esa clase. Bueno, pues volvamos a que eso sea privado, ¿cierto? Esto no se debe hacer, esto es una mala práctica, dejar atributos públicos. En algún momento de ya en nuestra experiencia de desarrollo de software, tendremos que dejar tal cual atributo en nivel de acceso público, pero eso va a ser dependiendo de lo que estemos haciendo, pero diríamos que algo muy mínimo. Deberíamos tener todo esto a modo privado, ¿cierto? ¿Por qué? Por seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Por un concepto de calidad de software, ¿cierto? Que no nos permite que esto sea a nivel público, va a funcionar, pero esto no debería ser así, ¿cierto? Haga de cuenta como si usted saliera a la calle sin ropa. Esto sería lo mismo, ¿cierto? Entonces, estaría expuesto a que puedan ver todas las partes de su cuerpo. Pasa lo mismo acá, ¿sí? Yo no quiero que eso pase, no quiero que todos los atributos o propiedades de mi clase estén expuestas a que sean tanto obtenido su valor como modificado, ¿cierto? Por eso esto va a ser de tipo private. Bueno, ¿qué pasa si transformo esto ahora a tipo private? Perdón, a nivel de acceso private. Voy a transformar todos otra vez como estaba. Private por acá. Private por acá. Control S, guardo. ¿Y qué pasó? Mire, de una vez automáticamente mi clase principal empezó a generar errores, ¿cierto? Si me paro aquí dice que el nombre, ¿cierto? Ha sido, ahora tiene nivel de acceso que private en la clase estudiantes, o sea que ya no puedo hacer esto que acabé de hacer, ¿sí? Ya no puedo hacer esto que acabé de hacer de punto nombre, va a ser igual, ¿a quién? A lo que se pida por teclado, ya no lo voy a poder hacer, ¿sí? Bueno, pues para eso nacen los métodos setters y los métodos getters, para evitar que esto pase. Entonces, en vez de llamar yo el nombre aquí, ya no voy a llamar el nombre, sino voy a llamar el método que dice set, control espacio, set nota 1, en este caso nota 1, ¿no? ¿Cierto? Necesitamos el que dice set nombre, que no se generó. Vamos a mirar por acá por qué. Voy a venir por acá, bajo y miro. Efectivamente, solo tengo el get. Vamos a seleccionarlos todos otra vez. Vamos a volver a insertar. Insert coded, getter and setters. Selecciono todos los atributos y le digo generar. Listo, perfecto. Debo tener el get y debo tener el set. ¿Listo? Set para modificar el valor del atributo, get para mostrar el valor que tiene ese atributo, ¿cierto? Bueno, si entiendo ese concepto, entonces vengo por aquí, reemplazo el nombre del atributo directo que estaba colocando y le voy a decir ahora set nombre, ¿cierto? Porque quiero que ahora mi atributo ya no sea expuesto, sino sea expuesto ¿quién? Pues el método set para poder modificar el valor de ese atributo. Y aquí dentro de paréntesis debo colocar el nombre. Bueno, o sea que esto ya no lo necesito. Voy a traer entonces esta línea aquí, la corto y la voy a pegar por dentro del paréntesis, porque esta línea es la que me está obteniendo el valor por teclado, ¿cierto?
Y le voy a decir que ahora me lo almacene sin problema en el atributo nombre, ¿sí? En el atributo nombre. Perfecto. Entonces vamos a seguir mirando qué pasaría. Atributo nombre. Listo, se quitó el error. Voy a hacer lo mismo con los demás. En vez de nota 1, set nota 1. Listo. Vuelvo y corto esto, que sería la forma de pedir el dato por teclado, y lo pego dentro de los paréntesis, porque si ustedes ven en la clase estudiante, los set necesitan que se le pase un parámetro, ¿cierto?, de tipo string, en el caso del nombre, y en el caso de las notas, un parámetro de tipo doble, ¿sí? Los métodos set, todos los set que tienen acá, necesitan un parámetro. Perfecto. Y los métodos set, si ustedes los ven, no retornan nada. No retornan nada. Los get sí retornan el valor del atributo, ¿sí? Los otros no retornan nada. Solo cambian el valor del atributo, lo modifican. Bueno, voy a decirle aquí que set.nota2. Pago por aquí, corto por acá, elimino todo esto y pego dentro de los paréntesis la forma de capturar los datos, y aquí set nota 3. Vengo por aquí nuevamente, corto esto, elimino esto y dentro de los paréntesis pego el otro valor. Perfecto. Bueno, ¿qué pasaría aquí? Bueno, pues sencillo, ¿cierto? Sencillo. ¿Qué voy a poder hacer? Pues simplemente me va a funcionar el programa tal cual, porque los métodos set vinieron y alteraron el valor, ¿cierto?, de mi atributo, que están por aquí, tanto el nombre, la nota 1, la nota 2 y la nota 3, modificaron esos valores y ya los tendría listos para que mi variable, perdón, mi método calcular definitiva tomara ese nota 1, ese nota 2, ese nota 3 y lo dividiera en 3 y nos diese, en este caso, el valor que necesitamos de realizar esa definitiva, ¿cierto? Ya lo tenemos, están modificados, perfecto, o sea que el programa debería funcionar tal cual como veníamos trabajándolo. Nos pide el nombre, acá lo tenemos, nota 1, nota 2, nota 3, y efectivamente vuelve a servir. Bueno, o sea que aquí en adelante una clase debe tener siempre los métodos getter and setter, sí señor, debe hacerlo. Lo primero que debe hacer entonces es definir sus atributos, después definir su constructor, ¿cierto? Después definir sus métodos setters and getters de una vez. Eso es lo mínimo que debe tener una clase. Ya después todos los métodos que salgan, por ejemplo, estos, voy a pasarlo después de estos, después de todos estos métodos setter and getter, puedo colocar todos mis métodos adicionales que necesite, como en este caso, calcular la definitiva de esas notas, ¿sí? Calcular la definitiva de esas notas. La idea es eso. Si nos provee Java, más que Java, la programación orientada a objetos, porque esto mismo que estamos haciendo se utiliza en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Tal cual. Se utiliza el mismo concepto de métodos setters en métodos getters, tal cual en una clase, ¿sí? En una clase tal cual, ¿vale? Entonces, no debo exponer mis atributos de manera pública, eso no debería pasar. Para eso existen los set y los getters, ¿cierto? Los getters y los setters. Recuerden, getter para mostrar el valor del atributo al que yo esté llamando, y setters para mostrar el nombre del atributo al que yo esté llamando, ¿cierto? Eso es así. No deben exponerse este tema de atributos a nivel público, ¿vale? Entonces, eso debe quedar claro. ¿Alguna pregunta sobre eso, señores? No, señor. O sea que ya vamos avanzando, ya vamos viendo que una clase
no solamente tiene lo que montamos en los primeros ejemplos, sino ahora también le cargamos algo que se llama el método getters and setters, ¿sí? Getters and setters que nos van a servir para mostrar valores, ¿cierto? Nos van a servir para modificar valores de nuestros atributos, ¿sí? O sea que si yo quiero, una vez ejecute mi programa, yo quiero imprimir algún valor de estos que ya digité, también lo puedo hacer, ¿cierto? Por ejemplo, puedo hacerme por aquí, voy a hacerme un mensaje más chévere, aparte de mostrar de la definitiva, para que vean que sí es verdad que los get traen los valores. Le voy a decir algo así como imprimir mensajes por pantalla. Dale un momentico, señores. Qué pena, señores. Bueno, voy a hacer acá una sección de imprimir mensajes por pantalla. Voy a crearme, por ejemplo, una variable acá de tipo string. Más voy a definirla por aquí en la parte superior. Definición de variables. Variable tipo string. Voy a decir que se llame mensaje. Y coma. Listo. Y por aquí lo voy a utilizar. Entonces voy a decir por aquí que mensaje va a ser igual. Me voy a armar una cadena por aquí. Por ejemplo, nota 1. Mejor resumen de datos ingresados. Tenemos por aquí unas rayitas. Aquí también. Listo, perfecto. Y por aquí voy a seguir armando entonces esto. Voy a colocarle al final esta línea. Así colocarle un carácter especial para un salto de línea. Aquí funciona tal cual. Control las N. Para que esto salte a otro renglón. Voy a seguir diciéndole por aquí mensaje. Va a ser igual a mensaje más lo que venga. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Concatenando este mensaje. Nuevamente lo que ya viene más lo que le voy a colocar. Entonces voy a mostrar por acá coma. Voy a mostrar entonces nombre estudiante. Puntos espacio. Y le voy a concatenar por aquí. Entonces, mi objeto punto get nombre. ¿Listo? Ya no set, sino get. ¿Listo? Voy a decirle por aquí más, y voy a concatenar otro contra las n para que haga otro salto de línea. Vale. Por aquí mensaje va a ser igual a mensaje más, voy a concatenar entonces ahora nota 1 espacio coma más lo mismo mi objeto punto get nota 1 y concateno por aquí un salto de línea nuevo contra las n. Profe, ¿por qué sería get ahí, perdón? Señor. ¿Por qué sería get en vez de set ahí, perdón? Porque voy a mostrar los datos que ya acabé de ingresar.
Ah, ya. Entonces, recuerden, el set modifica los atributos. Ahora quiero mostrar los datos de esos atributos que ingresé, que ya deberían estar en los set. ¿Sí? Con el ¿Listo? set establece y con el get obtiene. Exacto. Entonces voy a decirle aquí nota 2. Voy a traer mi get, nota 2. Voy a copiarme esta otra línea. Aquí nota 3. Y con el get, nota 3. Esto tendría el nombre que se ingresó, la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Bueno. Y vamos a decirle por aquí. Bueno, ya con eso vamos a hacer otra línea por aquí. Vamos por entonces como esto. Vamos a mirar entonces cómo sale ese mensaje. Miremoslo a ver. Control S. Voy a volver a ingresar. Nombre. Aquí el nombre. Nota 1. Nota 2. Nota 3. Ah, perdón, se nos olvidó imprimir. ¿Listo? Entonces vamos a decirle por acá un show. Y voy a decir que imprima a mensaje. Listo. Ahora sí. Vamos a mirar nuevamente. Estamos aquí. Nota 1, nota 2 y nota 3. Resumen de datos ingresados. Nombre del estudiante, John. Sí, mírelo. Nota 1, digité 5, efectivamente. Nota 2, digité 5 también. Y nota 3, digité 5. Entonces, si vieron, si pudieron apreciar, ¿qué hizo? Los datos que ingresé, ¿qué hicieron? Venir y almacenarse en los atributos de la clase. Una vez los tengo asignados o almacenados en los atributos de la clase, puedo fácilmente, utilizando los métodos get, traer esos datos cada vez que lo requiera, ¿cierto? Porque el objeto ya está creado. Ya una vez se cree el objeto, se instancien los valores, en este caso se sobrescriban los valores de los atributos, pues ya en los métodos get puedo tener de una manera sencilla, ¿cierto? Y fácil, como lo ven acá en la consola, simplemente ya el resumen de esos datos si quiero imprimir después esa definitiva, ya viene el cálculo de nuestro método calcular promedio, ¿cierto? O calcular definitiva, como lo llamamos acá en la clase. Por aquí, ahí lo tenemos. Entonces, sí es verdad que los métodos set me modifican el valor del atributo, sí es verdad que los métodos get me retornan ese valor que tiene ese atributo. Bueno, tiene que tener mucho cuidado, ¿cierto? No pretende imprimir un método get, ¿cierto? Y que le muestre el valor si no ha hecho todavía el seteo, ¿cierto? El setter. Eso no va a servir, ¿sí? Si no lo ha hecho, no le va a funcionar, ¿cierto? Le va a imprimir vacío o algo por el estilo. Así me preguntaba si retornaba no, no algo así. Profe, No si lo, necesita, señor, no, hágale y ya le pregunto. le va a retornar un elemento vacío, ¿sí? Un elemento vacío porque no tiene valor ese atributo, ¿sí? Le va a retornar un elemento vacío. Bueno, ¿qué preguntas ibas a hacer? Profe, que si entonces ahí, digamos, no es solamente, por ejemplo, John Jairo, sino que son 20, 30 personas, entonces simplemente con un ciclo. Ah, ¿O qué bueno, podemos hacer ahí? eso ya es otra cosa, ¿sí? Aquí solamente está sobreescribiendo los datos de los atributos para un solo objeto, ¿sí? Para una sola vez. Si quieres hacer eso múltiples veces, ya tendrías que pensar en un ciclo y posiblemente en varios objetos diferentes. Por ejemplo, si quiero ingresarlo de otra persona, me crearía otro objeto de tipo estudiante, un segundo objeto diferente, porque si no, se me va a sobreescribir los datos con el mismo objeto, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir mirando poco a poco, ¿sí? O sea que si necesito 10 personas, tendría que crear 10 objetos según eso. Sí, claro. Pues, Cuando se crea el objeto, asigna los datos, estás utilizando ese objeto, mi objeto, y le va a traer los datos que quedaron creados en este objeto, ¿sí? Si vas a imprimir Carlos ahora, no te va a salir Carlos, ¿sí? Vas a tener que hacer otro objeto para almacenar los datos de Carlos,
Pero bueno, eso ya es otra manera de trabajar la clase. No se preocupen, poco a poco vamos a ir entendiendo lo que se tiene que hacer, ¿sí? Poco a poco vamos a ir entendiendo lo que se tiene que hacer. Entonces, bueno, getter and setters, perfecto, ya saben, set modifica, get muestra valores, y lo puedo hacer de una manera muy sencilla. O sea que aquí en adelante las clases tienen que getter, setters, todas esas clases deben tener getter y setters de acuerdo a la cantidad de atributos que tenga mi clase, y que los atributos de la clase deben ser del tipo private, ¿sí? Private, atributos de tipo private. ¿Listo? Bueno, miremos nuestra clase nuevamente. Vamos por aquí. Tenemos un constructor por aquí. Vamos a mirar. Hay algo que se llama sobrecarga de constructores. Yo puedo sobrecargar mi constructor. ¿Qué es sobrecargarlo? Pues tenerle unos datos, ¿cierto? Por defecto a ese constructor, ¿sí? Pasarle unos valores por defecto a ese constructor. O sea que ya no tendría un constructor como este que no recibe ningún parámetro acá. Ustedes ven los paréntesis, están vacíos. Entonces mi otro constructor recibiría parámetros, ¿sí? Sobrecargaríamos ese constructor con datos. Eso lo puedo hacer también. Una clase puede tener más de un constructor si yo quiero, ¿sí? Pero pues la clase va a saber cuál constructor va a trabajar de acuerdo a cómo usted lo utilice. Por ejemplo, voy a ingresar otro constructor acá, voy a definir otro constructor para esta clase estudiante, le voy a dar clic derecho, voy a decir insertar código y voy a ir a la opción de constructor. Cuando le doy la opción de constructor, él me pregunta si quiero utilizar alguno de estos campos o, ¿cierto? O atributos o propiedades, ¿cierto? Si las quiero inicializar en el constructor, si quiere que sean inicializadas por el constructor, si yo las selecciono todas, estoy haciendo acá una sobrecarga del constructor. ¿Por qué? Porque cuando genere aquí el constructor nuevo, este constructor ya no está vacío, ¿cierto? Este constructor ya nos pide que pasarle cada vez que instanciemos la clase o llamemos la clase o creemos un objeto que sería lo mismo, ¿cierto? Esto mismo que estaba acá, coloquémoslo por aquí, que cada vez que se haga eso, yo debo pasarle un nombre de tipo cadena, una nota 1 de tipo doble, una nota 2 de tipo doble y una nota 3 de tipo doble. ¿Listo? Y él va a hacer una asignación o una inicialización de qué? De esos atributos con los valores que usted pase desde donde invoque la clase o la llame o cree el objeto, ¿cierto? En este caso desde nuestra clase principal, que es donde estamos creando los objetos. O sea que aquí, lo que viene aquí, ahora va a ser igual a qué, perdón, el nombre del atributo, nombre, va a almacenar lo que viene desde ese constructor. Dits, ya vamos a mirar qué es este contexto de esta palabra, ¿cierto? Pero lo que está haciendo acá es que el atributo, nombre de la clase, va a ser igual a lo que yo le paso al constructor. Estoy sobrecargando el constructor. O sea que en teoría yo podría tener dos constructores, uno de este tipo y uno así. Ah, bueno, pero el uso, ¿cómo sería? El uso es un poco diferente, ¿cierto? El uso va a ser un poco diferente. Por ejemplo, voy a ir a mi clase principal. Me voy a declarar un segundo objeto. Le voy a decir mi objeto 2 va a ser igual a new estudiante, control espacio, y mire que ahora me salen dos opciones. Una vacía, que sería mi primer constructor, el que inicialicé en la primera vez que diseñé mi clase, y un segundo, que es el segundo constructor que me pide una sobrecarga de esos datos. Si yo selecciono ese segundo, lo que me va a salir, que necesita 4 parámetros, sacó que por defecto uno mensaje, pero eso es el nombre, ¿cierto? O sea que yo podría hacer algo como esto. ¿Listo?
Perdón, estamos utilizando aquí un objeto sin declarar aquí la variable. Vamos a declarar primero la variable de tipo estudiante. Ahí está. El espacio estudiante, mi objeto 2. Listo, ahora sí. Y aquí tengo mi objeto 2, donde estoy intentando crearme un estudiante, ¿cierto? Carlos con 3 notas. ¿Y qué pasaría? Si yo hago esto así como lo tengo, entonces voy a comentariar por el momento, desde esta línea hasta acá, los datos que estoy pidiendo por teclado, les voy a colocar un comentario, control S, ¿y qué va a pasar? Voy a ejecutar mi programa, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó ahí, Pues señores? no imprimió nada No porque imprimió como nada, ¿por qué? no se setearon los valores de la clase de estudiante. No exactamente, ¿cierto? Al hacer esto, directamente en el constructor, todo lo que está por dentro se va a setear. Mm, Nombre, nota 1, nota pero no está 2, nota 3. llamando Lo que al objeto pasa 2. Tampoco es está. que exactamente acá en la zona de impresión yo no llamé a mi objeto 2, llamé a mi objeto 1. ¿Sí entendieron que ya el objeto 1 no tenía datos? ¿Y qué pasó? Bueno, haga de cuenta que estoy creando un segundo estudiante, ¿cierto? Resumen de datos ingresados 2, por ejemplo, ¿cierto? Pero aquí ya no voy a llamar al objeto 1, sino al objeto 2, objeto 2, objeto 2, objeto 2 y método objeto 2. ¿Qué estoy haciendo? Por aquí, vamos a colocarle un comentario un momentico a esto. ¿Qué hice? Estoy creando un nuevo estudiante. Cada objeto que cree, haga de cuenta que creó un nuevo estudiante. ¿Sí? Este estudiante ya es Carlos, ya no es John, el que se pedía por teclado. Y este estudiante tiene una nota 4, 4 y 5. Bueno, vamos a ver si es cierto. Control S, ejecutar. Mírelo. 4, 4, 5, Carlos y la definitiva. Dos maneras de utilizar un constructor. Sobrecargándolo, que es pasarle parámetros para que se inicialicen sus atributos. Esto se llama inicializar el atributo, darle un valor de una vez apenas cree el objeto, ¿cierto? O simplemente hacer esto como que estamos acá, sin sobrecarga, y darle esos datos o inicializar esos atributos a través de los elementos, perdón, de los métodos setters y getters, que es como la manera que más se utiliza, ¿sí? Es la manera que realmente más se utiliza. O sea que en teoría, si yo vuelvo y dejo acá habilitado esto, perdón, quito los comentarios, y vuelvo y dejo por aquí, quito los comentarios, ¿será que me crea dos estudiantes distintos? Pues vamos a ejecutarlo, ¿cierto? Mire, creó dos objetos, ya vieron que creó dos objetos, ¿sí o no? ¿Cuántos estudiantes Sí, creen que señor. existan? Dos. Dos, ¿cierto? Uno que ya se inicializaron por la sobrecarga del constructor, que usted le pasó los datos a manos o en unas variables, ¿cierto? Y otro que yo voy a crear pidiendo datos por teclado, que ya se creó, que ahora yo estoy reemplazando los valores de los atributos gracias a los métodos set, ¿cierto? Y después mostrándolos gracias a los métodos getter. Mire, mire, y ahora tenemos dos impresiones. John con sus notas, su definitiva. Ahora tenemos a Carlos con sus notas, con sus definitivas. ¿Sí? Dos estudiantes distintos. O sea, que tuve que crear dos objetos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es que cuando usted crea su objeto y lo sobrescribe, esto ya tiene estos datos. ¿Sí? Y si va a querer otro estudiante totalmente aparte y utiliza el mismo objeto, pues se van a sobreescribir estos datos, ¿cierto? O sea que no va a tener dos estudiantes diferentes, va a tener uno solo, sobrescrito dos veces. ¿Sí me captan la idea?
Bueno, entonces, esto lo podemos hacer sin problema, sobrecarga de constructores, o lo podemos hacer así. Bueno, ¿cuándo y cómo puedo utilizarlos? Bueno, eso depende de lo que estemos haciendo, ¿cierto? Pero normalmente es mejor trabajar con la lógica de métodos setters and getters, ¿sí? Setter and getters, que no mandar de una vez en la creación del objeto, mandar de una vez que se inicialicen ciertos valores, ¿sí? Realmente es mejor hacerlo setters and getters, tal cual como lo estamos mostrando. Es un estándar de calidad mucho mejor, más entendible, más manejable, ¿cierto? Entonces, dos maneras distintas de utilizar un constructor, una sobrecarga y el uso de el tema de getters and setters para interactuar con los valores que tienen los atributos o propiedades de una clase. ¿Listo? Bueno, si ustedes ven, ya hemos venido aprendiendo ya más conceptos. Ya sabemos qué es una clase, ya sabemos qué es instanciar una clase. Ya saben que cuando les digan la palabra instanciar la clase, se están refiriendo a que están creando un objeto de tipo clase estudiante, en este caso, esto. Eso es instanciar la clase, ¿cierto? Instanciar la clase, llamar la clase, usar la clase, como le quieran decir, eso es, ¿sí? Ya sabemos crear objetos, perfecto. Ya sabemos crear clases, mírenlo, aquí les tenemos, ahí está la evidencia, con sus atributos, con sus constructores, y el constructor no necesita sobrecarga o con sobrecarga en el constructor, ahí lo tenemos, ¿cierto? Con su definición de sus métodos getters and setters y con su definición de los métodos adicionales que vayan saliendo para el cálculo lógico o la lógica de nuestro programa, ya lo sabemos hacer. Y ya sabemos el concepto de encapsulamiento. En mi objeto se encapsulan todos los métodos que estén de tipo public de mi clase. Eso es lo que se va a encapsular. Todo lo que esté de tipo public. Lo que esté de tipo private no se encapsula en mi objeto, ¿cierto? No se encapsula, o sea que ya tengo el concepto de encapsulamiento, ¿sí? Y ya entiendo el concepto de getters and setters. Pero bueno, esto se complica un poco más, ¿cierto? Vamos con algo muy leve. Todavía faltan varios conceptos y muchas cosas referentes a la programación orientada a objetos. Bueno, vamos a hacerlo. Resulta que cuando yo utilizo POD, programación orientada a objetos, el paradigma de la programación orientada a objetos, yo puedo trabajar un concepto que se llama objetos dentro de objetos, ¿cierto? Puedo crear objetos dentro de objetos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, vamos a mirar cómo sería ese tema de tener el uso de objetos dentro de objetos, que sería lo que correspondería a la sesión de hoy, ¿sí? Objetos dentro de objetos. Bueno, pues vamos a mirar cómo podríamos dar a conocer ese concepto de que yo pueda tener objetos dentro de objetos. Bueno, trabajemos sobre eso para tratar de entender eso. Y ya van a ver que ahorita no lo ven tan claro, pero cuando estén utilizando bases de datos van a ver que es muy evidente ese tema de objetos dentro de objetos. Bastante, diría yo. Bastante. Bueno, voy a cerrar por aquí mi programita. Voy a venir por acá y voy a crear un cuarto ejemplo para poder intentar explicar Java anterior, Java Application, siguiente, 04, raya al piso, pod. No voy a dejar que me cree ninguna clase, ningún paquete, finalizar. Perfecto. Source Package, voy a crearme los dos paquetes tal cual como venimos trabajando. Aquí no hay ningún paquete creado. Así nuevo Java Package, código y mi paquete clases. Tengo los dos paquetes. Vale. Entonces, voy a utilizar un ejemplo. Por ejemplo,
Puedo utilizar un ejemplo de un pequeño concepto de un pequeño programa donde existen unas categorías de productos y productos asociados a esas categorías. Haga de cuenta que, por ejemplo, yo tengo una categoría de productos que se llama aseo personal, por ejemplo, ¿cierto? Y en esa categoría de productos puedo tener muchos productos que tengan que ver con esa categoría, ¿sí? O sea que ya mirando eso como una relación, una cardinalidad en una relación de bases de datos, llamaríamos eso de que eso es una relación de uno a muchos. Ya lo vamos a aprender cuando estemos viendo SQL y bases de datos, ¿cierto? De uno a muchos. ¿Por qué? Porque puedo tener una categoría y esa categoría puede tener muchos productos, pero un producto puede tener solamente una categoría. Bueno, pues siguiendo ese concepto, yo ya no tendría una sola clase, sino me voy a crear dos clases. Voy a crearme una clase llamada categoría y voy a crearme una clase llamada producto para tratar de entender cómo sería ese tema de objetos dentro de objetos. Bueno, vamos a mirar. Voy a crearme por aquí una clase, voy a decirle clic derecho, nuevo, Java Class. Y voy a llamarla categoría, con la C en mayúscula. Normalmente, cuando trabajamos nosotros o modelamos bases de datos, el nombre de cada tabla debería estar en plural, ¿sí? Pero cuando creo una clase, el nombre de cada clase debería estar en singular. ¿Listo? Que si la creo en plural, no quiere decir que esté mal, pero pues es un estándar de calidad de que las clases se llamen en singular. Entonces, no categorías, sino categoría, ¿cierto? No productos, sino producto. Aunque en su base de datos lo hubiese llamado productos, ¿cierto? Bueno, ya van a mirar que este tema de las clases, cuando estemos interactuando con bases de datos, es equivalente. ¿A qué me refiero equivalente? Si tengo una tabla categorías en mi base de datos, debo tener obligatoriamente una clase llamada categoría que pueda administrar esa tabla, ¿cierto? Lo mismo, si tengo una tabla productos en mi base de datos, debería tener una tabla llamada, una clase llamada producto de mi categoría, perdón, de mi clase, ¿cierto? De mi base de datos. O sea que normalmente la cantidad de tablas papás que yo tenga en mis bases de datos, cuando estemos diseñando bases de datos, van a ser la misma cantidad de clases que yo voy a hacer en mi aplicación, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que si allá se llama categorías, acá se va a llamar la clase categoría. Categoría. Bueno, voy a definir unos atributos a esta categoría. Voy a decir que private, tipo entero, y le voy a decir que el primer atributo se va a llamar el code categoría, o el código de la categoría, punto y coma. Por aquí private, string, cadena, le voy a decir nombre, categoría, va a ser mi segundo atributo. Perfecto. No quiero más atributos, vengo por aquí, voy a generar insert coded, voy a generar mi constructor. No lo voy a sobrecargar, ya sabemos ese concepto, le voy a decir simplemente generar. Stop. Ahí, mi constructor, pero sin sobrecarga. Bueno. Y voy a generar otro constructor, por aquí, insert coded, sobrecargado. Voy a seleccionar los dos valores de mis atributos, voy a decir genere. Va a tener dos constructores esta clase. Y por último, voy a venir acá, insertar código y generar sus métodos getters and setters. Selecciono mis
atributos y le digo generar. Ya tendríamos una clase con todos los estándares que exige Java, ¿cierto? Voy a quitar estas líneas vacías. Tenemos aquí nuestra clase con nuestros atributos, con nuestro constructor sin sobrecarga, con un constructor con sobrecarga, con sus métodos get y setters por cada atributo de la clase. ¿Listo? Tengo mi primera clase. Bueno. Voy a crear una segunda clase. La voy a llamar producto. Clic derecho, nuevo, Java class. La voy a llamar producto. Finalizar. Y vamos a mirar lo mismo. Por acá quito esto. Por acá quito esto. Y listo. Voy a definir los atributos de mi producto. Voy a decirle private. A crearme un atributo de tipo entero que se llame code producto. Voy a crearme otro private de tipo string. Se llame nombre producto. Perfecto. Voy a crearme otro private, otro atributo, pero en este caso este atributo va a ser de tipo categoría, o sea que tipo clase categoría. Le voy a decir que va a ser de categoría, ahí lo tengo, y lo voy a llamar mi categoría, punto y coma. Perfecto. ¿Por qué hice esto? Vamos a mirar. Si veo esto de tal manera que esto fuese una tabla de base de datos y esto fuese otra tabla de base de datos, entre esas dos tablas tendría que existir una relación en común, que normalmente en las bases de datos se van a llamar llaves foráneas. Ya poquito a poquito lo van a entender. Donde la tabla categoría, en este caso, la clase categoría sería papá de la tabla producto, ¿cierto? O sea que producto sería un hijo de esa clase categoría. Y va a haber un campo en común o un atributo en común. En este caso, el atributo en común debería ser el código de la categoría, ¿cierto? Y yo lo voy a decir acá que hay un atributo en común entre esas dos tablas que sería uno que llame mi categoría, que va a ser de tipo categoría, de tipo clase categoría, ¿cierto? ¿Por qué hice esto y no se me importó aquí de una vez, no hizo import clases categoría? Porque estamos en el mismo paquete. Si estuviera en otro paquete hubiese hecho el import, hubiese buscado el import y hubiese importado la clase categoría, porque estoy utilizando un atributo de tipo clase categoría, ¿sí? Por eso no lo hizo. Vamos a mirar poco a poco. Voy a insertar mi constructor. Por aquí, definir mi constructor. No lo voy a sobrecargar, lo voy a dejar vacío, sin sobrecarga. Y voy a insertar por aquí mis métodos getters and setters. Voy a cargar todos. Le voy a decir, genérelos. Listo, tengo mi clase, todos los getters, todos los setters. Perfecto, por cada atributo. Listo. Bueno, vamos a ver. Hasta el momento no he hecho nada nuevo, simplemente definir dos clases, ¿cierto? Definir dos clases con la misma estructura. Atributos, constructores, getters and setters. Eso quiere ¿Listo? decir que el proceso de desarrollo, o sea, el código para modificar los datos es resultado de la abstracción de la estructura de datos. Eso quiere decir que es así, ¿cierto? Ok. En teoría, mi clase producto debería tener los atributos con los mismos nombres de los campos con los que yo modelé mi tabla productos. Eso es lo que se trabaja normalmente y es así, ¿sí? Realmente tiene que ver con la capa de datos, ¿sí? Ya más adelante miraremos un modelo que se llama modelo vista controlador que nos va a permitir organizar ese tema, ¿cierto? De una manera más sencilla. Bueno, por eso les digo, cuántas tablas papás existan en mi modelo de base de datos, cuántas tablas
van a ver cuántas cantidades de clases referentes a cada tabla, ¿cierto? Pero llamadas en singular, donde los atributos de esa clase van a ser los nombres de los campos que tienen cada tabla, ¿sí? Eso es así. Pero vamos paso a paso, no nos vamos a confundir todavía, ¿cierto? Que todavía no hemos llegado a intentar o hasta el punto de conectarnos, ¿cierto?, a un motor, ni mucho menos hasta el punto de modelar una base de datos, ¿sí? No lo hemos hecho. Ya casi vamos para allá. Progresivo, progresivo, progresivo. ¿Listo? Bueno, tengo dos clases, una categorías, una productos, pero la de productos tiene un atributo de tipo clase categoría. Un atributo de tipo clase categoría. Bueno, si yo hago esto, ya voy a entender de que voy a crearme un objeto adicional. Pero bueno, ya lo vamos a mirar. Voy a ir a mi clase paquete, perdón, mi paquete código, y voy a crear mi clase principal. Nueva Java Class. La voy a llamar principal. Finalizar. Perfecto. Vengo por aquí. Y vengo por aquí. Listo. Vale. Voy a definir unas variables. Voy a hacer por aquí una definición de variables. Definición de variables. O bien comentariado para que sea fácil de entender. Vamos a delimitar esto por aquí. Voy a crear 3 categorías de productos. Si me voy a crear 3 categorías de productos distintos, ¿cuántas variables debería tener? Creo que todavía no la cogieron con la de los estudiantes, ¿cierto? Bueno, voy a aclararme una variable aquí. Clase categoría, control espacio, categoría. Espacio, y voy a crearme una que diga OIJ, haciendo alusión que es un objeto que voy a crear con esa variable, ¿cierto? Categoría 1, punto y coma. Me voy a crear 3. O lo hago en líneas distintas, o lo puedo hacer, coma, OIJ, categoría 2, coma, OIJ, categoría 3. Cualquiera de las dos es válida, por líneas separadas o una sola. ¿Listo? Porque son del mismo tipo. En este caso el tipo es object, ¿cierto? Objeto, porque estoy declarándolo de una clase que ya existe, categoría. Mire que una vez apenas llamé a categoría se hizo mi import en la clase categoría. ¿Por qué? Porque principal no está en el mismo paquete de clases, ¿sí? Principal está en otro paquete, entonces necesito hacer el import. Si las clases están dentro de los mismos paquetes, no necesita hacer el import y puedo utilizar la otra clase donde cree o llame el método de esa clase, perdón, el objeto, donde cree mi objeto o instancia la clase, lo voy a poder hacer sin que se haga un import en la parte superior, ¿cierto? Porque está en el mismo paquete, al mismo nivel. ¿Listo? Bueno, perfecto. Voy a crearme entonces esas 3 categorías. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues voy a decirle por acá. Creación de objetos. Y voy a crearme cada objeto que necesito para que sean 3 datos totalmente diferentes. Bueno, por aquí voy a decirle OEJ, el espacio, ¿se completó? Bueno, tendría que completarnos esto aquí, ¿cierto? Para poderle decir que va a ser igual a quién, a new, de tipo qué, categoría, control espacio, categoría, ¿cierto? Control espacio, y voy a utilizar el segundo constructor, el que me pide sobrecarga de datos. ¿Listo? Y ese constructor me dice que debo pasarle 2 parámetros. Para que por aquí pasa algo. Vamos a mirar qué sucede.
dice que he creado una clase OBJ categoría 1 en el paquete código source package. Vamos a mirar qué pasó. Ah, se nos creó una clase por acá. No, esto es mentiras, esto no lo necesitamos. Vamos a eliminar ese archivo por aquí. Elimínelo totalmente y haga un refactor. Listo. Vamos a mirar qué pasó. Categoría, OBJ categoría 1, OBJ categoría 2 y OBJ categoría 3. Listo, paquete clases, categoría. Entonces, este señor es una variable de tipo categoría. Vamos a mirar qué sigue marcando. No es un 0 que tiene ahí o algo en la primera, en la new categoría. No, esto no pasa nada. Estos son los datos que tenemos que pasarle. No, abajo. Abajo. ¿A dónde? Ahí donde marcó. Acá. No, Sí. estos son los parámetros que tenemos que pasarle. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué sucedió? De categoría, importó la categoría. Sí, acá la tengo. Categoría, miremos la clase. ¿Qué nos quedó raros en la clase? No, está en el paquete clases. Perfecto. Tenemos el constructor, el segundo constructor. Tenemos los getters y los setters. Y estoy llamando dentro del código. Sí, perfecto. No tendría por qué molestar. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a ver, control S. Como si no estuviera tomando que esto es una variable de tipo categoría 1. Vamos a borrar esto acá, a ver qué pasa. Vamos a borrar esto aquí también. Lo mismo, vamos a decirle que de tipo categoría, control espacio. Espacio por aquí. J, categoría 1 punto y coma. Control S. Nos vemos esta variable de tipo categoría. Vamos a decirle que sea igual a new categoría. Control espacio. Profe, Dígame. no tiene que crear el método main. Ah, perdón, se nos pasó. Gracias, mano. Sí, qué pena. Por eso es el error. Pup, control espacio, main. ¿Listo? Esto no puede estar por fuera de un método main. Por eso no encuentra esa clase. Listo. Ahora sí, format. Perfecto. Ahora sí vamos a cambiar esto. Esta está marcando porque no existe una variable aquí dentro de nuestro contexto que se llame nombre categoría. Entonces no hay problema. Sí, señor, gracias. Qué pena, ahí se me pasó la creada del método main. Eso también les puede pasar a ustedes. Categoría 2, coma, OBJ, categoría 3. Recuerden que no se puede trabajar en la clase principal sin un método main. Todo debe estar dentro del método main. ¿Listo? Bueno, entonces aquí voy a pasarle unos parámetros. El primero es el código, tal como dice la clase. Le voy a decir que código 1. Y el segundo va a ser el nombre de mi categoría. Voy a decirle aquí aseo personal, por ejemplo. ¿Listo? Replico esta línea. Vengo por aquí. La pego por aquí. Categoría 2. Código 2. Voy a crearme una que se llame, por ejemplo, verduras. Categoría 2. Voy a crearme una categoría 3. Voy a decirle una código 3, una que se llame lácteos, por ejemplo. ¿Listo? Tendría 3 categorías en ese punto. Bueno. Voy a crearme entonces un producto. ¿Cómo me creo un producto? Vengo por aquí a mi zona de definición de variables y le voy a decir producto de tipo clase producto, control espacio, hasta que nos aparezca la clase. Vemos aquí, producto. Uno quiere como completar de a mucho, ¿cierto? Producto, como se llama nuestra clase, debería aparecer. Ahí está. Enter para que haga la importación. Y me voy a crear otro objeto. Le voy a decirle OBJ
producto, coma, listo. Entonces acá me creé unos objetos para crear unas categorías. Ahora voy a crearme por aquí un objeto para crear un producto. Entonces obj, control espacio, producto, va a ser igual, y voy a decir new, producto, control espacio, hasta que se termine de completar acá nuestros paréntesis, y ya quedó nuestro objeto. Y me voy a crear un producto basándome en el uso de mis setters and getters. ¿Listo? obj, producto, voy a pasar el código del producto, voy a decirle que es 100. obj, producto.set, y le voy a pasar el nombre de ese producto. Voy a decirle, entre comillas, que ese producto se va a llamar, por ejemplo, jabón líquido. Listo. Creé mi producto. Perdón, obj, producto, y todavía nos falta, voy a decirle aquí, set mi categoría, decirle a qué categoría pertenece ese producto, ¿cierto? Bueno, ahora sí, mire lo que pasa acá. Vamos a mirar. ¿Qué iría acá en ese último set? Nosotros cuando definimos la clase productos, dijimos que aquí va a ir un atributo llamado mi categoría de tipo objeto. O sea que le estoy pasando a esta clase otro objeto adicional. Estoy pasando un objeto, por eso estoy haciendo algo que se llama objeto dentro de objeto, ¿cierto? Voy a mirar en mi clase principal, tengo un objeto llamado producto, y a ese objeto llamado producto le voy a pasar otro objeto para setear un atributo de mi clase, ¿cierto? ¿Qué objeto le voy a pasar? Voy a decir que este jabón líquido pertenece a la categoría aseo principal, perdón, aseo personal. O sea que ¿qué objeto le tendría que pasar ahí? ¿Cómo se llama el objeto? Objeto categoría 1. Objeto categoría 1, ¿cierto? O sea que esto quedaría así. ¿Y qué hice acá? Crearme un producto con unos atributos, pero alguno de esos atributos es un objeto de otra clase. En este caso, de tipo categoría. O sea, mi objeto producto setea un atributo de su clase con otro objeto que pertenece a la clase categoría. Ah, profe, ¿y eso para qué lo hacen? Ah, bueno, pues ya lo vamos a mirar para qué sirve, ¿cierto? Ya lo vamos a mirar para qué sirve. Voy a crearme un segundo producto. ¿Cómo hago para crearme un segundo producto? ¿Qué debo hacer? Crear otro objeto de tipo producto. O de clase producto, perdón. De clase producto. Bueno, vamos a ver, ¿cierto? Entonces yo voy a decir aquí, obj, producto 2. ¿Listo? Y me voy a crear entonces otro objeto, obj, producto 2, va a ser igual a new, de la clase productos, control espacio para que autocomplete, doble vez, ya tengo mi nuevo producto. Y voy a hacer lo mismo, obj, producto 2, punto set, código del producto, le voy a decir 200. Para que no nos confundamos con los valores de los otros. obj, producto 2, perdón, autocompleto lo que no era, obj, producto 2, punto set, y le voy a dar un nombre a mi producto, le voy a decir que ese va a ser, por ejemplo, leche descremada. Descremada. Y si le dije leche descremada, ¿a qué posible categoría pertenece ese producto? obj, producto 2, punto set, mi categoría, ¿a La cuál? 3. A la 3, ¿cierto? O sea que le voy a 3. pasar el objeto de categoría 3. ¿Para qué? Ah, bueno, el producto de leche descremada pertenece a la categoría de lácteos. El producto de jabón líquido pertenece a la categoría de aseo personal. ¿Cómo van hasta ahí, señores?
Bien. Bien, profe. Bien, bien, ¿entendido o van perdidos? En este caso, digamos, los productos no los creo igual que la categoría. ¿Por qué? Mm, realmente lo hice para que pudieran ver acá a qué categoría pertenecía, ¿sí? Y no hacerlo por setters, ¿sí? Lo hice fue por eso, para que pudieran ver como más claro el ejercicio, pero lo pueden hacer con los set también, ¿sí? No hay problema, ¿sí? Por eso ustedes pueden utilizar el constructor con sobrecarga o sin sobrecarga, ¿listo? Bueno, o sea que tengo dos productos totalmente diferentes asociados a unas categorías donde un campo en común o un atributo en común es otro objeto, ¿cierto? O sea, un objeto dentro de un objeto. Ah, pero ¿para qué me sirve eso? Ah, bueno, por ejemplo, yo quiero imprimir los objetos. En este caso, por ejemplo, los productos. Quiero imprimir los productos, pero quiero saber el producto, a qué categoría pertenece, cuál es el código de la categoría y cuál es el nombre. ¿Será que lo puedo saber? Sí, con ¿Ustedes get. qué dicen? Ah, bueno, ya el compañero ya la pilló, ¿cierto? Lo voy a poder saber por qué. Porque tengo acceso a la clase categoría desde mi clase productos. Y como está en común un campo o un atributo, que en este caso es de tipo objeto, pues voy a poder tener acceso a todos los get que tiene también mi clase categoría. O sea que yo voy a poder traer fácilmente este code y este nombre sin problema. Si eso no estuviera así, si esto no existiera, ¿será que lo puedo traer? ¿Será que puedo saber ese producto de qué categoría es? ¿Qué creen? No, porque no habría un No, elemento señor. de enlace. Exacto, no se podría. O sea que en Podría ser estos enlace. casos, así como lo que les estoy planteando, tratando de plantearles un ejemplo de la vida real para que usted entienda el concepto de objeto dentro de objeto, ¿cierto? Ah, bueno, vamos a mirar. Ahora sí, voy a intentar imprimir cada producto. Perfecto, o sea que podría tener por aquí dos outs por acá, otro por aquí para el segundo producto. Perfecto. Pero voy a utilizar la clase toString, perdón, el método toString que ya miramos, que también le podemos hacer una sobrecarga. ¿Recuerdan el método toString? Bueno, pues aquí sí va a ver que sí podemos convertir, como dice allá, la función de ese método toString que viene nativo en Java, me sirve para convertir un objeto a cadena. Ah, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, pues hagámoslo. Voy a ir a mi clase producto y en mi clase producto, después de mis setters and getters, voy a venir por acá y voy a clic derecho, insertar código y voy a buscar toString. ¿Listo? Si quiero tocar estos valores que se me inicialicen de una vez, lo puedo hacer. Si no, simplemente lo voy a dejar sin valores para que me salga el método como tal. ¿Listo? Ya sabemos que @override es una anotación, ¿cierto? O si se para acá, por aquí al ladito, aquí no lo quiere decir, pero esto es una anotación, ¿cierto? Que nos indica que este método ya existe dentro del core de Java, ¿sí? Que no los tenemos que inventar, que ya existe. Ah, bueno, voy a borrar esto y voy a formatear acá mi método toString para que me sirva para imprimir cualquier producto de mi clase. ¿Listo? Bueno, perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a crearme por aquí un string, una variable que se llame, por ejemplo, salida, punto y coma. Y voy a hacer algo como esto. Voy a decirle salida igual. Voy a mostrar acá código, producto, puntos igual. Y voy a mostrar el código de mi producto. Más, voy a decirle por acá, code, producto. ¿Listo? Más, le voy a concatenar un salto de línea al 92 n punto y coma.
El atributo que contiene el código del producto, lo estoy mostrando. ¿Listo? Voy a decirle nuevamente, salida, va a ser igual a salida, más lo anterior. Te voy a mostrar ahora aquí nombre, perdón, una cadena, nombre, producto, espacio. Voy a concatenar aquí al ladito, perdón, más el atributo que contiene el nombre del producto. Y le concateno también un salto de línea. Al 92, n, punto y coma. ¿Listo? Ya tengo ahí otro valor. Bueno, voy a decirle nuevamente salida. Va a ser igual. Esa salida. Más. Voy a mostrar acá, por ejemplo, nombre, categoría. ¿Listo? Mostremos los dos. Pongámosle aquí código categoría. Espacio y concatenamos. Ahora, ¿cómo saco ese código de la categoría? Bueno, pues sencillo, ¿cierto? Tengo un atributo de tipo clase que se llama mi categoría. Ahora sí, van a ver el uso del objeto dentro de objeto. Punto, get, y tuve acceso a ¿dónde? Mire, al código de la categoría. Dentro de mi clase productos. Listo, ya tengo el código de la categoría. Doble comillas, contra las n, punto y coma. Voy a mostrar por último, salida, que es igual a salida, más ese nombre de la categoría, por acá, nombre, categoría, dos puntos, espacio, concateno, en donde está ese nombre, en mi atributo mi categoría, punto get, nombre categoría, le concateno, su salto de línea, al 92n, punto y coma. Listo, tengo mi método toString, que voy a retornar, salida. O sea que cuando llame desde mi clase principal ese método toString, él me va a traer estos datos, ya formateaditos como yo los quiero. Pues probemos si eso es verdad, ¿cierto? Principal, voy a decirle aquí en mi print, ¿cierto? En mi sold, le voy a decir algo como, por ejemplo, el producto 1 es, dos puntos, le voy a concatenar obj producto, que sería mi producto 1, punto toString, listo. Y ahora le voy a decir el producto 2 es dos puntos, espacio, más obj producto 2 punto toString. Bueno, vamos a mirar qué pasa. Control S, play por aquí. Sí, va a ser mi clase principal. Ok. Bueno, mire que tenemos en pantalla. El producto 1 es, código del producto. Bueno, quedó mal escrita la palabra. Producto 100, ¿cierto? Sí era. Nombre del producto, jabón líquido. Código de la categoría a la que pertenece, 1. Perfecto. Nombre de la categoría que pertenece, aseo personal. El producto 2 es código del producto, 200. Nombre del producto, leche descremada. Código de la categoría, 3. Y nombre de la categoría, lácteos. ¿Cierto? Bueno, arreglemos por aquí que nos quedó cogido. Código. Código, este sí quedó, nombre producto, perfecto. Y aquí en principal entonces démosle a esto un contrarlas n por acá, para que haga otro salto de línea, un contrarlas n por acá, perfecto. Igual lo ejecuto, listo, ahí lo tendría, el código del producto, y ahí tengo los datos. Si pudieron ver para qué sirve un toString de verdad, ¿sí lo pudieron notar, señores?
Me está convirtiendo objetos a cadenas. ¿Cuáles objetos? Mire, todo lo que le pasé son puros objetos, datos de unos objetos. Y lo formateé de tal manera que me queda tan genérico que cualquier producto que le mande, él es capaz de sacar los datos de ese producto. Bueno, pues tenemos ese concepto de objetos dentro de objetos. Perfecto. ¿Cuántos objetos puede tener una clase? Dentro de una clase, ¿cuántos objetos adicionales podemos tener? Pues hermano, dependiendo de la lógica de nuestro programa, ¿cierto? Como puede ser solamente uno, pueden ser muchos. Pero esos objetos dentro de objetos nos van a permitir acceder a todos los otros atributos o métodos, no solamente a los atributos, o métodos, ¿cierto? Que contenga esa otra clase. Bueno, ¿cómo lo vieron, señores? ¿Sí quedó un poco claro? Intenté tratar de hacerlo lo más explícito posible para que comprendieran este concepto, ¿cierto? De utilizar objetos dentro de objetos. ¿Cómo la ven por ahí? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Confundidos? ¿Cómo van? Creo que la Echarle forma que uno práctica, sabe si pero entendió o no pues, entendió, o la forma para aclarar eso es pues haciendo ejercicios, ¿no? Ahí es donde se perfecto. aterriza la teoría. Bueno, pueden hacer 10 o 15 ejercicios similares, ¿no? Igual es el mismo concepto, ¿sí? Saber cómo utilizo un objeto dentro de otro objeto, ¿sí? Bueno, ¿cómo van hasta ahí? ¿Bien? Sí, está interesante. Y todo es por, Sí, claro. a- eh, asignarle los métodos Sediger, ¿no? Si no, no sería posible tampoco encapsular todos esos métodos y atributos del objeto dentro del otro objeto. Sí, no sería posible de otra manera, ¿cierto? Si no hago algo así. Bueno, resulta que yo nada más no puedo tener objetos metidos dentro de otro objeto, ¿cierto? Puedo tener algo más complejo. Cuando me refiero a más complejo, es que puedo llegar a utilizar no solamente un objeto dentro de un objeto en una clase, sino un atributo de mi clase puede llegar a ser también un arreglo. Bueno, si puede llegar a ser un arreglo, entonces yo ya podría decir, en el caso de la categoría, yo ya podría decir lo siguiente. ¿Qué puedo decir? Que la relación ya no sería de uno a muchos, donde la categoría es el papá del producto, ¿cierto? Y el producto tendría una sola categoría, pero esa categoría la podrían tener muchos productos. En el caso que mi clase producto tuviese un atributo de tipo categoría, pero ya no solamente de tipo categoría, ¿cierto? Así como esto, sino que este atributo pudiese ser un arreglo de datos, una colección dinámica. ¿Qué pasaría con eso? Ya mi relación de uno a muchos ya no sería de uno a muchos, ¿sí? Ya mi relación, en este caso, en este contexto, sería una relación que se llama normalmente de muchos a muchos. De muchos a muchos. O sea, en pocas palabras, una categoría podría tener muchos productos y un producto podría tener muchas categorías. ¿Sí? Bueno, realmente eso no sé si exista un sistema así actualmente, pero para utilizarlo con el mismo ejemplo, cambiaría nuestra forma de relacionarse. Bueno, si cambia nuestra forma de relacionarse, quiere decir que entonces yo ya le podría pasar en este atributo de mi categoría varias categorías. Sí, claro, lo podría hacer, pero lo podría hacer como utilizando
un elemento dinámico. Ya vimos uno por allá. ¿Cómo se llamaba el elemento dinámico para almacenar datos que nosotros vimos? HashMap. Un mat, ¿cierto? Uno de tipo mat. Pero bueno, podría utilizar también, ¿cierto? Un elemento dinámico también que se llama ArrayList. También me sirve. Y podría convertir ese atributo de esa clase no en una categoría, sino en una lista de categorías. Bueno, ¿cómo podríamos llegar a hacer eso? Pues vamos a mirarlo, ¿sí? Vamos a mirarlo cómo nos podría funcionar. Bueno, no voy a dañar este ejemplo, voy a cerrarlo. Listo. Y me voy a crear uno nuevo por aquí para que no se nos dañe ese ejemplo sencillo, ¿cierto? Y por acá le voy a decir pod. No voy a crear nada, tal cual como lo venimos haciendo. Source package, nuevo paquete, paquete clases. Source package, nuevo paquete, paquete, código. Perfecto, los dos paquetes, clase principal en código, Java class, principal. Por aquí. Inserto de una vez mi método main, listo, para que no nos pase lo de ahorita. Perfecto. Voy a replicar varias cosas de lo que ya hicimos. Bueno, entonces por aquí en la clase, voy a crearme una nueva clase y le voy a decir Java class. Le voy a decir entonces, por aquí, digámosle por aquí, categoría, listo, finalizar. Por acá, y por acá. Perfecto. Listo. Así lo tenemos. Pero bueno, venga, cambiamos el concepto para que veamos algo diferente. Listo, hagámoslo con otro ejemplo. Vale, no utilicemos el mismo de productos. Vamos a hacerlo con otro ejemplo. Voy a eliminarme esta. Perfecto. Y me voy a crear una clase. Y voy a basarme en algo que se utiliza en los sistemas que se llaman los permisos y los usuarios. ¿Listo? Permisos y usuarios. ¿Permisos de qué? Permisos de acceso al sistema. Usuarios de un sistema, ¿cierto? Entonces un usuario va a tener, perdón, un permiso lo van a tener muchos usuarios y un usuario puede tener muchos permisos. En cuanto a ese contexto, estaríamos con una relación muchos a muchos real, ¿cierto? Y en algo más creíble, no tanto como una categoría están muchos productos y un producto tiene muchas categorías, eso no lo he visto como mucho, ¿cierto? En todos los sistemas que he fabricado, eso nunca lo han pedido así, ¿sí? Que un producto esté en muchas categorías. Bueno, vamos a hacerlo enfocado a eso. Voy a crearme una clase que se llame permiso, ¿cierto? Por aquí, perfecta. Voy a crearme una clase que se llame usuario. De paso, estamos haciendo un segundo ejercicio diferente, ¿sí? Y voy a crearme una clase que se llame usuario. ¿Listo? Ahí tenemos las dos clases, donde los dos serían papás, ¿cierto?
Los dos serían papás si lo miramos en cuanto a un contexto de bases de datos, ¿sí? Cuando hay relaciones muchos a muchos en las bases de datos, normalmente nace una tercera tabla, ¿sí? Que se llama tabla intermedia o tabla con relaciones de muchos a muchos. Normalmente en las bases de datos se hace así. Bueno, pero como aquí todavía no hemos llegado a un tema de bases de datos, pues vamos a simular esa tabla intermedia con un atributo de la clase de tipo objeto, pero que es un arreglo a su vez. O sea que esa tabla intermedia donde voy a guardar la asociación de muchos permisos en el usuario, ¿cierto? La voy a asociar o la voy a simular con un arreglo de datos. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces. Si tengo por aquí, voy a declarar un atributo private que lo voy a llamar code permiso. Este va a ser de tipo int, tipo primitivo, punto y coma. Le voy a decir de tipo string. Le voy a decir nombre permiso, tal cual. Voy a hacer la misma lógica anterior. Definición de constructor, insertar código constructor sin sobrecarga, insertar código constructor con sobrecarga. Listo. Tengo los dos constructores. Y clic derecho, insertar code, getter and setters. Selecciono los tres. Perdón. Se generar. Listo. Ahí tengo mi clase básica, una clase básica de Java. Usted dice, profe, eso es mentiras. Bueno, es un ejemplo real, ¿cierto? Eso es mentiras, que los campos o los atributos normalmente se llaman como los campos de la tabla en la base de datos. Busquemos por aquí una clase contundente. Aquí la tenemos. Perfecto. Se la voy a mostrar por acá. Ahí la tenemos. Agrandemos esto y ahí está. Esto es una clase de un sistema real y está en lenguaje PHP. Mire cuántos atributos tiene la clase, ¿cierto? Y son la equivalencia a los campos que tiene esa tabla facturación. Es más, aquí el desarrollador le estaba diciendo que este campo era de tipo serial en la base de datos, que era la llave primaria y que no null, o sea que tenía que ser el dato obligatorio, ¿cierto? Pero miren cuánto hay ahí. Un constructor con la inicialización de algunos atributos en unos valores, ¿cierto? Y unos getters and setters. Míralos ahí todos los getters. Míralos ahí todos los getters. Más abajito. Después empiezan todos los setters. Cuando acaben estos, mire todos los setters. Ahí está. Tal cual, ¿cierto? ¿Será que es verdad lo que están haciendo ustedes a un mundo real? Igualito, no cambia, ¿cierto? Por eso les digo, el paradigma funciona para cualquier lenguaje. Para cualquier lenguaje. Entonces, si lo hace en PHP, si lo hace en Java, si lo hace en Python, si lo hace en lo que quiera hacerlo, hermano, desde que aplique programación orientada a objetos, esto es lo mismo. No estamos haciendo nada que no sea real, ¿cierto? Bueno, sigamos. Si vieron allá, PHP se parece mucho a Java. ¿Sí lo vieron? Cierre de llaves. Por todos lados, tal cual. Entonces, son dos lenguajes muy parecidos en algunas formas de escribir, ¿sí? Bueno, sigamos. Usuario.java, ¿qué va a tener nuestro usuario? Simulemos lo mismo, ¿cierto? Entonces, un atributo private de tipo entero,
donde le voy a decir code usuario, se va a hacer el código del usuario. Por aquí, un atributo private de tipo string, donde le voy a decir nombre del usuario. ¿Listo? Pero ahora va a tener un cambio ese tercer atributo. Ese tercer atributo va a ser de tipo permiso, o sea, de tipo object, de tipo clase, ¿cierto? Pero a su vez quiero que sea un arreglo. Voy a utilizar una estructura dinámica que se llama ArrayList. ¿Listo? ArrayList. Es similar a los math, pero aquí no existen claves ni campos. Aquí sí existen índices, ¿cierto? Bueno, es parecido. Pero bueno, ya vamos a mirar con más calma y vamos a seguir aprendiendo esas estructuras. Por el momento, vamos a intentar definir un nuevo atributo de tipo ArrayList. ¿Listo? Bueno, voy a decirle private y voy a decirle acá L mayúscula, leads, control espacio, acá me salió esta opción. Ojo al Cristo. Leads existe tanto en dos paquetes, uno que se llama llave.util y otro que se llama java.awt. El paquete AWT es el que tiene que ver con la parte de elementos gráficos, ¿cierto? Allá algunos componentes con parte de elementos gráficos, pero ese no es el que vamos a utilizar. El que yo quiero es el de util y el que tiene ese símbolo de menor, mayor. Bueno, voy a darle clic, perdón, voy a darle enter a ese. Automáticamente se me insertó o se me importó una nueva clase que se llama list, ¿cierto? De Java Util List. Claro, estoy declarando mi estructura. Lo que vieron allá, eso se llama un diamond en Java, que es que menor, mayor. Esto es un diamond, eso es un diamante, le dicen en Java, ¿cierto? Y normalmente dentro de ese diamond va alguna otra cosa. ¿Ve? ¿Qué cosa va a ir ahí? Como yo quiero que ese usuario tenga muchos permisos, pues voy a hacer aquí, o voy a pasar aquí, un objeto de tipo permisos. O sea que voy a llamar la clase permiso, le doy acá enter, y voy a decirle que ese atributo se va a llamar lista permisos. ¿Qué hicimos acá, señores? Simplemente creé un atributo de tipo object, de tipo objeto. Recuerden que los tipos se dividen en dos: primitivos y tipos de tipo object. Primitivos son los enteros, flotantes, booleanos, ¿cierto? Todo ese tipo de datos. Y de tipo object son elementos como estos, de tipo clase, ¿cierto? De tipo clase. Entonces estoy creándome un atributo que va a ser un arreglo, pero por dentro tiene un objeto, en este caso de tipo clase permiso. ¿Listo? Bueno, esta es la forma real como debo de empezar a trabajar una ArrayList. ¿Sí? No debo llamar directamente la clase ArrayList, sino debo llamar su interfaz list, que hereda de ArrayList. Ya tranquilo, ya vamos a mirar más adelante qué es una interfaz, ¿cierto? ¿Y qué es la herencia? Por el momento no importa eso. Vamos a venir por acá, voy a insertar un nuevo constructor. En este caso constructor lo voy a dejar sin sobrecarga. Y dentro de ese constructor voy a hacer que se me cree el objeto de tipo ArrayList. Bueno, hasta el momento solamente definí el atributo. Pero ahora sí le voy a decir que cada vez que instancie en esa clase lista permisos va a ser igual a new. Ahora sí voy a llamar ArrayList por aquí. Míralo, ahí está, de Java Util. Le doy enter, control espacio nuevamente.
debe poner los paréntesis. ¿Listo? Esta es la forma correcta de crear un objeto de tipo ArrayList. Nombre de la clase, diamond y los paréntesis. Entonces usted tiene que hacer ¿qué? Doble control espacio, ¿sí? ¿Cierto? Aquí el primero para sacar el ArrayList con el diamond, control espacio para sacar los paréntesis. ¿Listo? Los paréntesis. Clase, diamond y paréntesis. ¿Listo? ¿Qué hicimos acá? Darle un alias realmente a ese elemento que es list, pero que es una interfaz querida de ArrayList. Después, eso sí, creamos un objeto, pero ya vamos a entender qué son interfaces y qué son herencias. Entonces, hasta este punto, tengo un atributo que me va a servir para guardar muchos permisos, o sea, va a ser un arreglo dinámico. Un arreglo dinámico de tipo ArrayList. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Voy a insertar por aquí mis getter and setters, selecciono todos y le digo que los genere. Perfecto, genero todos mis getters. Perfecto, ahí los tengo, tal cual. Ahí están. Bueno, tengo mis dos clases, una de permiso, una de usuario, donde voy a tener una relación de muchos a muchos, ¿cierto? Porque un permiso puede estar en muchos usuarios y un usuario puede tener muchos permisos. Que en la vida real esto sería una tabla intermedia analizándolo desde el tema de modelación de bases de datos, pero voy a simular eso en un atributo con un arreglo. ¿Listo? Bueno, perfecto. Voy a ir a mi clase principal. Voy a mirar por acá. ¿Qué voy a empezar a hacer en esa clase principal? ¿Listo? Pues empecemos a trabajar. Voy a definir unas variables. De variables. Aquí las tengo. Voy a crearme lo mismo. Voy a decirle tipo permiso. Control espacio. Tengo. Ya me hizo el import de la clase permiso. Voy a crearme un obj. Permiso 1. Listo. Voy a decirle obj. Permiso 2. OJ, permiso 3, voy a llevar hasta 1 OJ, permiso 4. Perfecto. Vamos ahí tal cual. Por aquí. Listo. Voy a ir por acá a una creación de objetos. Listo. Y voy a llamar que OJ, permiso 1 va a ser igual a new. Permiso, control espacio, ahí está, control espacio. Voy a pasarle sobrecarga de valores y me va a pedir dos atributos. Voy a decir que el permiso 1 va a ser algo como crear. ¿Listo? Voy a copiar esto mismo. Que va a haber un permiso 2. Va a ser editar. Y voy a hacer un permiso 3. Y va a ser eliminar. Voy a hacer un permiso 4. ¿Cierto? Aquí permiso 2. Permiso 3. Permiso 4. Y ese permiso 4 va a ser listar. ¿Listo? Bueno, obj que nos está mostrando aquí. Esto es escrito. ¿Qué pasó? Sí. OEG. Ah, es que este quedó con una E más. Listo. Ya.
Permiso 1, código 1, nombre del permiso, crear. Permiso 2, código 2, nombre del permiso, editar. Permiso 3, código 3, nombre del permiso, eliminar. Permiso 4, ¿cierto? Código 4, nombre del permiso, listar. O sea que voy a crearme 4 permisos. Ese usuario va a poder crear, editar, eliminar, listar. ¿Sí? Si se le asignan los 4 permisos o si le asigno simplemente un permiso. ¿Sí? Bueno, lo va a poder hacer sin problema. Bueno, señores, vamos a dejar hasta acá para alcanzar a generar el video con tiempo, subirles todos los recursos y poder continuar con mi clase ahorita de las 8. Vamos tratando de entender paso a paso. Les recomiendo que vean muy detenidamente los videos anteriores, ¿cierto? Para que no pierda el hilo de lo que hemos ido incrementando, ¿sí? ¿Por qué? Porque mañana ya vamos a ver algo final para la semana, que va a ser, perdón, mañana el sábado, modificadores y clases especiales, ¿sí? Allá vamos a ver algo más de tipos de clases style, static, final, otras cosas. La clase object es una clase supremamente importante en Java, ¿cierto? Pero bueno, tienen 2 días con tiempo suficiente para que repasen los videos, ¿cierto? De toda la semana y sigan en el contexto de programación orientada a objetos, ¿sí? Bueno, señores, que tengan buena noche. Nos vemos el día sábado. Bueno, señor, que esté bien. Muchas gracias.